Hola gente, esta será una serie de videos para analizar las unidades de infantería de Napoleón Total War en cada una de sus naciones. Voy a hacer estos videos porque vi que no hay ninguno en español y en inglés no hay uno extendiéndose mucho, así que quise hacerlo para que si alguien se pregunte qué unidad es mejor no tenga que revisar una por una como hacía yo. En este video veremos la principal nación de este juego, Francia. Por cierto, en las infanterías ligeras y escaramuzadores no diré nada sobre su cuerpo a cuerpo porque no importa. En este juego hay muchos tipos de unidades de infantería. Están las infanterías de línea, los granaderos, las de élite, las ligeras y los escaramuzadores. Primero está la milicia, que se compone de dos unidades, que son la Guardia Nacional y la milicia. Y como pueden ver, la Guardia Nacional es mejor que el promedio en disparos y de las mejores en cuerpo a cuerpo, pero es la segunda milicia más cara del juego, por lo que no la recomiendo. Creo que la mejor opción es la milicia normal, que es mediocre en todo. La recomiendo porque la milicia solo la quieres para rellenar. Pasemos con la infantería de línea, que se componen de 4 unidades. Los fusileros de línea, la legión polaca, la infantería suiza y el 18º regimiento de infantería de línea, los valientes. Los fusileros de línea, como pueden ver, son simplemente mediocres en todo, lo que los hace perfectos para sacar en varias unidades, y lo mejor es que su precio está por debajo del promedio. Continuando con las unidades está la legión polaca, que es casi igual a los fusileros, solo que son un poco mejores en cuerpo a cuerpo, pero son algo más caros, así que yo no los recomiendo. La siguiente es la infantería suiza, que es un poco mejor que el promedio en disparos, aunque en cuerpo a cuerpo es algo más mala que las demás, aunque nada grave. Esta es interesante ya que es bastante barata. Y al final está el regimiento de los valientes. En disparo es algo mejor que las demás, y en cuerpo a cuerpo está bien. El precio es algo caro para lo que quieres, así que yo no la sacaría. Sigamos con las infanterías ligeras y los escaramuzadores, que juntándolas son 3 unidades. Los chasseurs, los voltigeurs y el 6º regimiento de infantería ligera. Los chasseurs son mediocres, en general, tanto en disparo como en precio. Los voltigeurs son de las mejores escaramuzadores del juego, tienen un disparo muy alto y son los más baratos del juego. El 16º regimiento son simplemente mejores que los chasseurs, pero te recomiendo que te saques 3 unidades de voltigeurs, ya que son la mejor calidad-precio. Siguiendo están los granaderos, que son 2 unidades, los granaderos de línea y los granaderos holandeses. Los granaderos de línea son mediocres y ya, y los granaderos holandeses son por mucho los mejores en disparos, aunque en cuerpo a cuerpo son solo mejores que la media. Es de tener en cuenta que son los más caros del juego, así que lo que te recomiendo es que te saques 2 granaderos de línea. Para terminar está la infantería de élite, que consta de 3 unidades, la poderosa vieja guardia, la guardia de marineros y la joven guardia. La vieja guardia son simplemente la mejor unidad del juego, siempre lleva todas las que puedas, no importa el precio. Siguen los marineros, que son una vieja guardia peor y con un precio un poco más bajo, no les lleves nunca. Y queda la joven guardia, tienen de los peores disparos de cuerpo a cuerpo de su tipo, pero es verdad que también es la más barata. Yo la verdad no lo usaría nunca, mejor usa la vieja guardia. Nuestros hombres huyen, señor. Gracias por ver el video, espero sacar las donaciones para terminar con la serie pronto, adiós.